Erika Grajales, especialista en sueño. ¡Bravo! ¡Sí, señor! Bienvenida. Hola, buenos días, ¿Cómo Leti, estás, ¿cómo estás? Erika? Por favor, ponte Gracias. cómoda. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por Y la ahora sí invitación. que te invito a un Te cafecito. invito a un cafecito. Bienvenida, Muchas Erika, gracias. qué gusto. Y bueno, pues fíjate que este tema me gusta mucho porque está dedicado, ya estamos cerrando el mes de febrero, viene el mes de la mujer, Sí. y a veces no comprendemos y pensamos que, caray, no puedo dormir bien, ando muy ansiosa, y me tomo la pastilla, ¿no? O me tomo el tecito, y no entendemos que todo esto no es más que alteraciones naturales que pudiéramos ir controlando, pero que no lo resuelve una pastilla. Así es. ¿Verdad? Así es. Déjame, te vuelvo a presentar con nuestro público, que muchos Claro que ya sí. te conocen, incluso te siguen cuando ven que va a aparecer y vienen los comentarios, ay, qué padre que va a ir la doctora Erika, pero bueno, déjeme le cuento un poquito más acerca de ella. Ella es la doctora Erika Lisset Grajales Páramo. Ella justamente es la creadora de pues ahora sí que de este grupo, ¿no? De esta organización que es Medicina del Sueño de la doctora Erika Grajales. Justamente ella es médico cirujano y partero como primera, digamos, general, ¿no? Estudio general. Tiene diplomados en medicina de sueño avalados por la Universidad Autónoma de México. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Y tiene ya, obviamente, en este mundo y en este negocio, ¿no? De la medicina del sueño, más de 4 años de experiencia. Entonces, ella nos acompaña esta mañana para hablar acerca del sueño, los cambios del sueño en las etapas de la mujer. Erika, yo empezaría por preguntarte, la cuestión del sueño, a veces pensamos que es con lo que me queda del tiempo. Así es. Ay, duermo lo que alcance. Primero voy al gimnasio y al trabajo y la escuela y el deporte y mil cosas. Y ahí lo que me quede, se lo dejo al sueño. Así es. ¿Qué tan importante es darle el tiempo que merece? Sumamente importante. En algún momento había comentado en alguna entrevista que el sueño, mejor dicho, el ser humano es la única especie que elige restringirse del sueño para hacer más actividades. No me digas. Por algunas situaciones, el único que elige Sí. esto. Realmente Dormir menos. Sin embargo, siempre es bien importante hacer mucho hincapié y mucha conciencia a todos nuestros radioescuchas que la importancia del sueño no solamente radica en las horas que dormimos, sino también todo lo que desarrollamos durante el día. O sea, esto hay una interacción, tanto las actividades del día como en la noche. O sea, a veces tenemos una actividad muy intensa, muy acelerada, múltiples actividades durante el día y queremos tener un sueño espectacular, reparador, y que sean las 8 horas y que no haya despertares y doctora, que sea lo espectacular. Sin embargo, yo les digo, hay que tener como un equilibrio, un balance entre todas nuestras actividades durante el día, para que tengamos un adecuado descanso. Siempre tener como mucha conciencia en esto, que existe un equilibrio entre nuestras actividades durante el día y cómo vamos a descansar y todos los hábitos que hay que implementar antes del dormir. Fíjate que recordando la plática con otros especialistas, alguien dijo por ahí, me pareció muy lógico, el buen sueño es el resultado de todo lo demás que viviste en el día. Totalmente. O sea, tiene que ser para que tú puedas mejorar el sueño, no es el sueño en sí mismo y es la pastillita y ya. Tienes que corregir todo lo demás que estás viviendo durante el día. Así es, y también tener mucho la flexibilidad de que en el transcurso de nuestra vida siempre nuestro sueño va a ir cambiando. Claro. O sea, por ejemplo, en la infancia niños y niñas tienen el mismo tipo de sueño. Sin embargo, ya a partir de la adolescencia, los hombres y las mujeres, nuestro sueño es diferente y vamos a estar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, vamos a estar ¿qué palabra sería más adecuada? Va a haber cambios durante toda nuestra vida, desde que empezamos en nuestro primer ciclo menstrual y después en nuestra edad fértil y luego en la premenopausia y luego la menopausia y posmenopausia. Vamos a tener cambios durante toda la vida. ¿Por qué lo menciono? Porque es importante tener la apertura y la flexibilidad, que va a haber cambios y va a haber ocasiones en las que nuestro sueño no es tan reparador, está fragmentado o incluso nos parece insuficiente o tenemos despertares prematuros, pero a veces son parte del proceso de la evolución o de la madurez en cuanto a la edad en una mujer. Ahora, yo te preguntaría, Erika, porque nos enfocamos en este programa, vamos a hablar de la mujer, pero sí me parece importante recalcar, el hombre también tiene hormonas. Sí, claro. El hombre también funciona, todos sus sistemas
por situaciones hormonales. Pero ¿por qué no le afecta tanto estos cambios a los hombres y sí a las mujeres? Las mujeres tenemos dos hormonas principalmente femeninas que son estrógenos y progesterona. Sin embargo, a pesar que los estudios científicos nos dicen que la mujer puede dormir hasta 11 a 20 minutos más que un hombre, que las etapas de sueño son más profundas, que en una mujer sana biológicamente es mucho más reparador su sueño. A pesar de todo esto, se ha identificado que la mujer percibe una peor calidad del sueño que el hombre. Ah, caray, descansa menos. Totalmente, la percepción es que descansa, está mucho más alterada el sueño, mucho menos que el hombre. Hay ciertos trastornos en la mujer más frecuentemente asociados que en el hombre, como el insomnio, como el síndrome de piernas inquietas, como la fatiga. Son muy frecuentes en la mujer. Uh-huh. Haciendo una comparación ahorita con los hombres, por ejemplo, hemos mencionado anteriormente que hay un trastorno respiratorio del dormir que se llama apnea obstructiva de sueño. Y les digo, no solamente predominan los hombres, las mujeres nos igualamos en incidencia a los hombres en la menopausia. ¿En Así serio? es. O sea, en la menopausia empezamos a roncar como lo hace el marido. Sí, hay varios factores hormonales que predisponen que haya un acúmulo de grasa a nivel visceral, Sí. de los tejidos también de la vía respiratoria superior, y hay más facilidad de colapsos o pausas respiratorias, que es lo que denominamos como apnea. Y entonces hasta ese entonces en la menopausia nos igualamos en la misma incidencia de la apnea que los hombres. Wow, o sea, fíjate cómo altera Sí. de manera, ahora sí que biológica, hormonal, Sí. todo este tipo de circunstancias. Ahora, cuando los niños son niños, niños y niñas son iguales y duermen igual, Sí. pero empieza luego la niña con la primera menstruación que tiene un nombre. Menarca. Menarca, tiene Así es. como el nombre de una mariposa, Sí, nomás sí. que es pero no, monarca, Sí. menarca. En la menarca, que es la primera menstruación, Así es. empiezan los cambios de alteraciones en el sueño. Así es. ¿Cómo se va dando? El ciclo menstrual, cuando empezamos en la pubertad con nuestro ciclo menstrual, vamos a ponernos un poquito en contexto. Tiene una duración de 21 a 35 días. Puede variar en caso de cada mujer, es diferente, ¿no? Y las etapas en este ciclo menstrual, hay una primera etapa que pudiéramos decir desde el día 1 al día 14, en donde lo que más predomina o la hormona sexual femenina que más se libera son los estrógenos. Sí. ¿Va? En la segunda etapa, que es del día 15 al día 28, más o menos estimando un ciclo menstrual de 28 días, es la progesterona. Ambos tienen un efecto en nuestro ciclo menstrual y hacen que, por ejemplo, en nuestra primera etapa de este ciclo menstrual, que es cuando los estrógenos están más aumentados y esta se denomina fase folicular, lo que hace es que nuestro sueño de movimientos oculares rápidos está más predominante. El sueño de movimientos oculares rápidos es el sueño en el cual es un poco más superficial, en donde tenemos las ensoñaciones. En nuestra segunda etapa de este ciclo menstrual, que es la fase lútea, donde la progesterona es el que está en mayor liberación, digamos que el sueño es para restablecer físicamente, recuperarnos de todas las actividades que tuvimos durante el día. Es decir, tanto la primera etapa, la de estrógenos, y la segunda etapa, que predomina la progesterona, tiene una funcionalidad en el sueño. Por eso a veces es que la mujer a veces relaciona que cuando estamos previo a nuestra siguiente menstruación, que es lo que ocasionalmente llamamos como síndrome premenstrual, Sí. como cólicos, insomnio, sí, dolor, incomodidad. Eso hace que en esos días previos a nuestra menstruación tengamos o podamos tener insomnio, esa dificultad para conciliar el sueño, esa dificultad para tener un sueño continuo o tener un despertar precoz, y todo esto tiene que ver por la cuestión hormonal. Wow, o sea, fíjate cómo impacta. Ahora, son momentáneos, o sea, porque a partir de la primera menstruación va a ser para toda la vida. Sí. ¿Esto ocurre más al inicio o se va presentando cada mes estamos viviendo estas alteraciones? Hay mujeres que son mucho más susceptibles a este síndrome premenstrual, definitivamente, y sí va cambiando conforme a la evolución. Ahorita estamos hablando en un inicio de nuestro ciclo menstrual, pero luego vamos a entrar en una edad reproductiva y luego si hablamos en el embarazo también cambia esta cuestión del sueño. Okay. Las hormonas van a estar cambiando constantemente. Esos cambios son incluso hasta la posmenopausia. Hay libros o artículos que dicen, no hay un día definido cuando empiezas con la premenopausia y un día definido cuando terminas. Simplemente son cambios que van pasando de manera progresiva, paulatina, y que eventualmente cuando ya llegamos al cese de la menstruación,
que eso es ya la menopausia, el cese de la menstruación, al menos durante un año de manera consecutiva, entonces ya los cambios hormonales nos empiezan a causar otro tipo de trastornos durante el sueño. Ok. Por ejemplo, Rubí, cuando en la menstruación, perdón, cuando en la menopausia nosotros empezamos a disminuir nuestros niveles de estrógenos, esto hace que no haya una adecuada disminución de la temperatura corporal central. ¿Qué quiere decir esto? Cuando disminuye nuestra cantidad de estrógenos en la menopausia o premenopausia, lo que sucede es que la temperatura corporal ya no se empieza a regular de manera adecuada. Ok. Por eso Fíjate. los denominados bochornos, por eso los denominados sofocos, porque como tenemos menor cantidad de estrógenos, no está de manera, nuestra temperatura corporal no está de manera regulada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dormimos, nuestra temperatura corporal empieza a descender. Esto hace... Por eso tenemos frío. Por eso tenemos frío y por eso empezamos a conciliar más fácilmente el sueño. Cuando tenemos estos episodios de sofocos, de bochornos, es porque nuestra cantidad de estrógenos está disminuido y eso hace que tengamos nuestro sueño fragmentado. Wow, entonces no descansamos como deberíamos. No descansamos como deberíamos y lo que hace es que nos despierta. Entonces tenemos múltiples despertares. Entonces se conoce que hasta el 80% de las mujeres que están en menopausia y sus estrógenos están disminuidos tienen un sueño no reparador, tienen un sueño fragmentado y tienen muchos problemas para conciliar el sueño. Wow. Sin embargo, Rubí, en ellas está bien identificado que si hay una terapia de reemplazo hormonal con los especialistas que son los ginecólogos, tienen muy buena respuesta. Es súper importante que presten atención a esto, que aunque es un cambio evolutivo en todas las mujeres que vamos a pasar, sí hay manera de encontrar una respuesta y alivio para mejorar este tipo de signos y síntomas. Bajar un poquito el malestar, sí. Bajar un poquito esto que nos está alterando, y es que se vuelven luego ciclos viciosos. Totalmente. Porque, perdóname, porque, a ver, traigo alteradas mis hormonas, por lo tanto no duermo bien. Pero como no duermo bien, tampoco doy oportunidad que se reparen o se estabilicen mis hormonas. Totalmente. Y además dijiste una palabra bien importante, una frase bien importante, el círculo vicioso. Cuando no tenemos una adecuada producción de hormonas, entonces empieza a ocurrir estos trastornos en nuestro sueño, no solo en el sueño, pero ahorita enfocándonos en esto. Cuando no tenemos ciclos completos de sueño, lo que sucede es que la mujer es mucho más vulnerable a tener episodios de depresión o ansiedad. Fíjate. Y entonces nos subimos a otro círculo vicioso en el que no duermo bien, tengo bochornos, ansiedad, depresión, no acudo con el especialista, pero consumo melatonina, pero consumo un té, doctora, pero realmente lo que sucede es que solo estamos enmascarando un proceso que va a pasar, que tiene un tratamiento adecuado, pero hay que acudir en el momento indicado con el especialista. Perfecto. Entonces, lo que te decía yo al principio, no es nada más la pastillita y mucho menos la ¿cómo se dice cuando tú automedicación? Automedicación. Así es. O autoconsumo, porque luego son medicamentos de venta libre. Sí. Que no solamente es el hecho de que te lo tomaste, sino cuánto te tomaste. Alguien dice, bueno, no puedo dormir bien, en vez de una me voy a tomar 3 pastillas. A ver, espérame, esto tiene tarde que temprano una alteración y una consecuencia. Tiene una repercusión, totalmente. Hay un mito o hay una creencia errónea en el aspecto de que como es natural no pasa nada. Exacto. Pero si tiene un efecto en el organismo, sí tiene efectos secundarios también. Entonces hay que hacerlo con mesura, hay que hacerlo con alguien que realmente esté muy informado al respecto. Y también hay cierto tipo de contraindicaciones, por ejemplo, valeriana, está contraindicado en las pacientes embarazadas y lactancia, y lo venden con venta, o sea, está a venta libre. Entonces, hay cosas que sí tenemos que tener como mucho cuidado y mucha información bien sustentada para saber en qué casos y en qué momento utilizar alguna sustancia natural. Perfecto. Entonces, aquí el despertar de conciencias de que no es nada más yo solito me automedico, yo solito digo cuándo, yo solito me pongo la dosis que quiera. No, hay que ir con la persona especialista. Ahora, Erika, el tiempo va pasando y dices, ok, ya llegué a la edad fértil. Y obviamente en la edad fértil, digamos, entiendo que hay más requerimientos para poder tener un buen sueño. ¿Qué diríamos de esta etapa? En esta etapa es súper importante siempre, bueno,
considero que en todas las etapas de la vida la Sí. importancia o el reto o el objetivo en esto es siempre encontrar un balance, un equilibrio que nos sea sostenible. Siempre hago mucho hincapié en esto. En la etapa reproductiva habitualmente nos podemos suplementar en caso de requerirse con ciertos suplementos durante el día y otros durante la noche para que tengamos una mejor calidad de sueño. Ahora, es importante mencionar que la calidad de sueño no solamente es la cantidad de horas que nos Ándale. vamos a dormir, sino que el sueño sea de manera continua y que la percepción del paciente sea un tiempo adecuado. Esto quiere decir, por ejemplo, en la edad reproductiva, que va a haber ciertos días, o sea, tener esta apertura, existe la probabilidad que ciertos días en nuestro ciclo menstrual, en la edad reproductiva, tengamos esa inconveniente de no poder conciliar el sueño tan rápido como quisiéramos o no es tan continuo porque el dolor en el síndrome premenstrual, lo vuelvo a mencionar, genera que los pacientes fragmenten su sueño. El dolor en todos los casos. Claro. El dolor es un signo, es un síntoma del cual los pacientes sí o sí fragmenta el sueño. Hay que tener esa Sí. conciencia que nos va a fragmentar el sueño. Mientras no controlemos el dolor, pues esto va a seguir detonado. Pero volviendo a lo de la edad reproductiva, sí hay ciertos días en el ciclo menstrual que puede pasar esto. Lo que yo las invito, además de ir con un especialista, lo que Sí, yo las claro. invito es no generar esa ansiedad anticipatoria de los días que ya sabemos que viene el síndrome premenstrual. Podemos hacer cierta suplementación muy precisa, muy indicada en los pacientes para que tengan una mejor calidad de sueño en esos días. Correcto, y son tratamientos que están bien regulados y con los medicamentos óptimos para ti y con las necesidades que tú estás presentando. Por eso la Sí. importancia de ir con un profesional, Totalmente. porque es algo personalizado. Sí. Mi sueño y mis requerimientos no son los mismos que mi mamá, que mi hermana, que mi vecina, Totalmente. ¿verdad? Y además, por ejemplo, aquí nos enfrentamos a la situación de que, por ejemplo, a su mamá sí le funcionó utilizar una benzodiazepina y yo tengo Sí, 30, 40 años y bueno, pues yo también ya me quería dormir y pues doctora también me la tomé. Más que un juicio, lo comento porque no, tal cual lo acaba de decir Rubí, no son las mismas necesidades ni requerimientos en cada paciente. Además, cuando damos algún tipo de medicamento, primero empezamos a platicar sobre los hábitos de higiene de sueño. ujú, Se sabe que si hacemos un cambio de los hábitos de higiene de sueño, al menos en un 30% de los pacientes con insomnio pueden recuperar, o sea, pueden volver a restablecer su sueño en condiciones funcionales para los pacientes. En el otro 70% hay que evaluar de manera más intencionada, más dirigida desde dónde viene el insomnio. ¿Por qué me enfoco en el insomnio? Porque es uno de los principales trastornos que existe a nivel mundial y las mujeres somos mucho más susceptibles a este tipo de trastorno. Tenemos un 40% más probabilidad de tener insomnio mayor que los hombres. sí, somos más preocuponas Sí, simplemente. Ay, es que no sí, se ha pagado el recibo, es que el niño me mandaron a hablar mañana, ¿qué estará pasando? Y estás piense y piense y piense y piense y no te relajas completamente, no Sí. te sabes desconectar. sí, Y luego en un programa anterior lo comentamos, Erika, que la pantalla, que Sí. la noticia, que el celular, digo, hay muchos factores que sí está en nuestras manos poder y que no tienen nada que ver con la medicina, pero son hábitos que te van a alterar o te van a ayudar a tener un mejor o peor sueño. claro, implica una serie de cambios que a veces es importante cuestionar qué estás dispuesto a A hacer cambiar. o dejar de hacer. Exacto. ¿Qué hacer o qué dejar de hacer para que tengas una mejor calidad? Y ahí es el reto que tenemos los especialistas en esto para que el paciente tenga la apertura de dejar de hacer ciertos hábitos ya muy arraigados. Cierto. Ahora con esto de las pantallas se Sí. queda uno hasta medianoche ahí viendo el video y lo que sigue. Sí. A ver, hay que tener conciencia y hay que poner un alto a esta situación. Ahora, doctora, en esta etapa de reproductiva, cuando la mujer está embarazada, hay alteraciones naturales. Claro, ¿Te parece si ahorita después del corte entramos en materia de por este tema? supuesto. Vámonos al corte, estamos hablando acerca de los cambios del sueño en las etapas de la mujer. Hoy, ¿a quién te invito? Un cafecito. Vamos al corte y volvemos. Y bueno, yo lo viví porque yo tuve 3 embarazos y yo me daba cuenta que de repente me daba mucho sueño después de comer. Claro, por Y supuesto. yo comía, yo me quería dormir y tenía que trabajar. Yo decía, ay, incluso yo me acuerdo que había un sillón ahí en la sala de maestros. Yo decía, perdón, lo siento, pero ahorita en este momento 10 minutitos me voy a dormir, así que calladitos porque me quedaba dormida, hasta ponía alarma. Claro. Y con 10 minutos, ay, ya,
me volví a la vida, pero es una necesidad biológica. Sí. Entonces dices, bueno, algo tengo que hacer en la noche para no andar con sueño todo el día. Y empecé a dormir de 1 a 2 horas más. Digo, de por sí soy dormilona, imagínese embarazada. Y yo decía, es que, y me decía mi suegra, es que el bebé te lo está pidiendo. Yo no sé si sea cierto o no, platícanos Sí, de esto. en el primer trimestre es cuando más identificamos que nuestro tiempo total de sueño se incrementa totalmente. Ay, sí. En el primer trimestre, cuando está mucho más marcado. Por ejemplo, en el último trimestre es cuando identificamos que puede haber un poquito más de despertares por la incomodidad que ya estamos previo a, y entonces, doctora, no me puedo acomodar en la posición y me duele la espalda y ya no me acomodo y entonces me levanto, entonces quiero ir al baño. Y me clavó la patita y se movió acá la rodilla. Y... Exactamente, entonces ahí el sueño ya es un poco más fragmentado. Y no hablemos de cuando ya viene bebé. Cuando ya viene bebé, ya vamos a tener un tiempo como restricción crónica de sueño en unos meses, o sea, en unos meses, sí. menos 2 añitos, en el que nuestro sueño se va, vamos a decirlo, se va a alterar porque nos vamos de alguna manera como a igualar a nuestro bebé, que está, por ejemplo, a libre demanda la alimentación o cada 3 horas, y entonces son ciclos cortos de sueño, y eso sí hace a la mamá que después durante el día quiera dormir, tenga esa necesidad de dormir. Claro. Entonces, esto es parte del proceso natural. Si hay cambios, lo importante en esto es que cuando existan los cambios, saber qué hacemos para que tengamos en ese tiempo la mejor calidad de sueño. Eso es bien importante. Claro. Ahora, así como cuando comemos y nos da el dichoso mal del puerco, que ya comí, lo me da un sueño, pues ¿por qué? Porque el cuerpo prioriza primero la digestión. Y le pone como pausa a todos los demás sistemas y funciones. Entonces, en la formación de un bebé, claro, con más razón, totalmente, ¿no, Erika? Totalmente. Sí se incrementa la cantidad de horas de sueño en todo el embarazo, sí, pero principalmente en el primer trimestre del embarazo, en el segundo trimestre. Cada trimestre tiene cambios muy particulares en el sueño, físicos y demás. Uh-huh. En el segundo trimestre también se empieza a incrementar la frecuencia urinaria durante las noches, se empieza a fragmentar un poquito más. Sí, nuestro sueño es mucho más profundo, y en el tercer trimestre es cuando tenemos más fragmentaciones del sueño también. Son como para generalidades muy, muy particulares en cada trimestre. Correcto. ¿Qué es importante en esto? Pues la suplementación, pero siempre y cuando sea a través de un especialista, porque no todas las embarazadas pueden tolerar cualquier tipo de sustancia, aunque sea natural. Es importante tener esto en la conciencia. No se suplementen a menos que esté autorizado por su ginecólogo. Es súper importante. Muy bien. Algo que es bien importante también en esto es... a veces dicen la frase, duerme todo lo que puedas dormir antes de que tengas a tu bebé, porque después ya no vas a poder dormir. Y recuerdo que una amiga decía, ¿cómo me dicen eso? ¿Sí se puede acumular? Entonces, si yo me duermo 10, 12 horas, ya lo puedo acumular para cuando estemos, como si trajeran como un dinero a favor, ¿no? Ándale, en el premio un dinero a favor, y les digo, no, realmente el sueño no es que sea como acumulativo, no es acumulativo si duermes 10, 12 horas para las siguientes que te vas a desvelar, no es así. Tenemos como una cantidad de sueño ya recomendado por edad. Sin embargo, podemos hacer ciertas modificaciones de acuerdo a las circunstancias que estemos viviendo. Ahí radica como el reto. Fíjate que de repente hay información que puede estar equivocado, que nos puede confundir. Saliéndome un poquito de la etapa reproductiva, hay mujeres que a una edad relativamente jóvenes, 35 años posiblemente, o a veces hasta antes, les detectan diabetes. Entonces, una de las grandes características de la diabetes es orinar frecuentemente. Y esto incluye las horas de sueño en la noche. Entonces, fíjate a lo que voy, Erika, cómo a veces, por eso digo que hay información rara. Dice uno, bueno, la lógica me dice, no tomo agua, me controlo el azúcar en la noche, me pongo o me inyecto mi medicamento o me tomo mi pastilla, el tratamiento que esté siguiendo, y no tomo agua para no tener que levantarme en la noche. Y estaba escuchando, ahí es donde entra la controversia, porque estaba escuchando una doctora en diabetes que dice, es que tomar agua te baja los niveles de azúcar, ayuda, y explico el proceso. Entonces, sí es recomendable, fuera de lo que se cree, que tomemos un vasito de agua antes de dormir para liberar la cantidad de azúcar y no tener que levantarte a medianoche e ir al baño. Yo, a ver, ¿what? ¿Cómo está aquí el asunto? Sí. Ayúdanos a entenderlo. Qué buen comentario hiciste, Rubí. Me parece espectacular y muy ad hoc porque me acabas de traer una idea a la mente. A ver. Justamente las mujeres somos mucho más susceptibles a la restricción de sueño.
Ya hemos hablado que la restricción de sueño en hombres o mujeres es cuando un adulto a partir de los 18 años de edad duerme menos de 6 horas. Ahí vamos. Regresamos, estamos a través de Contacto 1190 en el 1190 de AM de su radio, pero también estamos acá en la transmisión en vivo a través de Facebook en Contacto 1190. Sí, búsquelo para que lo tenga. Y otra cosa, ayúdenos a compartir porque muchas personas tienen problemas del sueño y hoy estamos hablando específicamente de la mujer. Si tu mamá, tu hermana, tu esposa tiene problemas de sueño, compártele este programa porque seguramente va a encontrar muchas respuestas o va a entender muchas cosas. Y bueno, estaba yo preguntándote que a veces, fuera del aire, que a veces hay mujeres que ya en esta etapa reproductiva, ya no tanto por un embarazo, pero se les detecta el problema o la enfermedad de la diabetes a temprana edad, 30, 35 años, y empiezan con alteraciones en el sueño. Y uno dice por lógica, bueno, me tomo mi metformina, me pongo mi inyección según el tratamiento para tratar de controlarme el azúcar y no tomo agua. Pero escuchaba yo a una doctora que decía, es que es bueno tomar agua antes de dormir, no inmediatamente, pero mínimo una hora antes, para que esa agua te ayude a liberar el exceso de azúcar y entonces puedas dormir mejor el resto de la noche. Yo me quedé, ¿what? Entonces, ¿tomo o no tomo? Y es lo que nos vas a explicar. Es bien importante, ahorita iba a comentar con Rubí que es un excelente comentario, porque las mujeres somos mucho más susceptibles a la restricción crónica de sueño. Ahorita lo conecto con lo de diabetes. Tanto en hombres o en mujeres, cuando duermen 6 horas o menos de manera crónica, eso se denomina una restricción crónica de sueño. Muy bien, hasta ahí está como en contexto. Las mujeres, cuando dormimos poco, nuestra alteración hormonal hace que liberemos como biomarcadores que nos hagan más propensas a desarrollar obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2 y cardiopatías, o esta es una situación, problemas en corazón. Los biomarcadores que se pueden alterar más cuando tenemos esta restricción de horas es la insulina, es la glucosa y algunas glucoproteínas también que se liberan, antiinflamatorias que se liberan cuando hay una restricción de sueño y nos hacen más propensas a esto. Dios. En cuanto a la diabetes que mencionabas, no lo mencionábamos en la diabetes gestacional, ¿verdad? No, todavía no, estamos hablando de manera general. En manera general, ok. La diabetes cuando está en un mal control o que todavía no esté diagnosticada, uno de los signos y síntomas que da es el aumento de la frecuencia urinaria, independientemente del consumo de agua que tengas durante todo el día. Eso es importante mencionarlo. Da un aumento del consumo de alimentos, da un aumento del consumo de líquidos, porque tienen mucha sed estos pacientes y un aumento de la frecuencia urinaria en las noches. Cierto. O durante todo el día. En el caso que los pacientes tengan un aumento de la frecuencia urinaria por una descompensación de la diabetes, antes de poner en juicio la cantidad de agua que debemos consumir durante el día, es descartar que no tengamos algún padecimiento asociado de manera directa con ese aumento de la frecuencia urinaria. En este caso estamos hablando de la diabetes, pero también puede ser una infección urinaria. Ándale, que también puede estar presentando la paciente. Entonces, en el caso de la diabetes es importante que consuman agua, pero esta es una, vamos a llamarla así como una ley universal en todo ser humano, en el consumo de agua que esté asociado, durante todo el día sí tiene efectos benéficos. Esto no quiere decir que el agua te va a quitar la diabetes. No. Para allá voy. Esto no quiere decir que porque el hecho que consumamos agua, pero no tengamos una adecuada, una equilibrada alimentación y no tengamos actividad física y seamos sedentarios, no quiere decir que nos va a regular mejor la glucosa. No. Es hacer una conciencia de todo el estilo, todos los estilos, mejor dicho, todas las actividades en nuestro estilo de vida funcional. Todos los factores. El agua es un factor nada más. Exactamente. Es tanto el resto. Aporta, definitivamente, es benéfica, definitivamente, sí, porque tener un adecuado consumo de agua, por ejemplo, en personas que tienen actividad física, nos hace que tengamos menos lesiones musculares. La deshidratación puede causar también calambres cuando estamos teniendo actividad física, entre otras cosas, para no desviarme tanto del tema. Pero volviendo al consumo de agua en pacientes con diabetes, pues es una ley universal que en todo ser humano. Y lo importante en una persona con diabetes es el control de la alimentación en estrecha relación con la farmacoterapia o los medicamentos que el paciente esté de manera supervisada. Correcto. Entonces, sí hay que tomar agua en el resto del día, sí, pero para que no altere el sueño, ¿a qué hora sería el último vaso de agua que tú recomiendas? Yo lo que recomiendo es que lo hagan durante la cena. ¿Por qué durante la cena? Porque en la cena la recomendación es que sea 2 a 3 horas previo a nuestro horario de dormir. Muy bien.
entiendo que hay pacientes que tienen que consumir medicamentos en la noche, me queda muy claro, y les digo, con un vasito pequeño de agua solamente te pasas el Traguito nada más medicamento para el y listo. medicamento. Ajá. Claro, Ujú. muy bien. Ahora sí aterrizo en la parte de la diabetes gestacional, Ujú. hablando de la alteración del sueño en esta etapa de la vida de la mujer, cuando presenta diabetes gestacional, ¿cómo altera sus ciclos del sueño? Son los mismos signos y síntomas que sucede como el aumento de la frecuencia urinaria en las noches en una persona con diabetes. La importancia aquí es que una persona con diabetes gestacional no necesariamente después de tener a bebé se queda con diabetes. Es importante Sí. hacer esa concientización. Necesita tener también un control muy cercano, muy estrecho con su ginecólogo para el control de la diabetes gestacional para que no sea un embarazo de alto riesgo. Es súper importante esto también. Y con respecto al sueño, son las mismas alteraciones que ocurren en un paciente con diabetes. Obviamente aquí vamos a estar, le vamos a agregar que además de que tener diabetes está embarazada y los Aparte cambios tiene un bebé. implícitos que ya vienen que ya mencioné y que ya vienen en el sueño durante el embarazo. Pero son los cambios implícitos que vienen en una paciente con diabetes, que lo mencioné en el embarazo, perdónenme, que es la fragmentación del sueño. También algo importante en el último trimestre es que las etapas de sueño ya son un poco más superficiales, como también hay un incremento de peso ya acumulado en el tercer trimestre. Hay pacientes que incluso pueden tener esos colapsos, esas pausas respiratorias. En algunos pacientes, porque hay un incremento de peso de manera constante, el sueño es un poco más superficial, hay múltiples despertares por las incomodidades implícitas del aumento del volumen en el embarazo, hay un aumento de la frecuencia urinaria en las noches y eso hace que tengamos un sueño más fragmentado. Ok, ahora, hay personas que piensan inmediatamente, digo, ya hablamos que la buena calidad del sueño no depende de una sola cosa, mucho menos de una pastillita. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones, Erika? ¿Qué aspectos o factores cuidar para tener como resultado un buen sueño? Aguántame tantito porque ahorita también vamos a tocar el punto antes de irnos mejor dicho, después del corte de la etapa de la premenopausia, Sí. menopausia y posmenopausia, Sí. ¿verdad? Pero antes de llegar a ese punto, ¿cuáles serían las recomendaciones generales? Hay uno que es bien importante de todos los que les voy a mencionar y es que encontremos un horario que nos sea funcional, sostenible, que podamos aplicar la mayor parte de nuestros días en la semana. Es decir, establecer un horario de dormir y despertar, como tener ese hábito, esa disciplina de tener el mismo horario, siempre y cuando cuidemos sobre todo cubrir o tener la cantidad adecuada de horas de dormir. Muy bien. Esto no quiere decir que por dormir menos vamos a hacer más actividades. Yo les sugeriría, vamos a disminuir la cantidad de actividades que tenemos para poder tener una mejor, no solo una mayor cantidad de horas, sino tener una mayor calidad de sueño, que nuestra percepción de sueño sea bien importante. Así es. Otro hábito que es bien importante, Rubí, que no recuerdo si lo he mencionado en algún otro programa, es evitar el tiempo excesivo en cama. ¿Qué quiere decir esto? Doctora, yo me fui a acostar a las 9 de la noche porque me quería dormir a las 10. Así me explican, muy, muy común. Y le digo, ¿y qué hiciste durante toda esa hora? Pues estaba en el celular, estaba viendo televisión. Y entonces, ¿cuánto tiempo más te tardaste en dormir? Pues no me dormí a las 10, me dormí como a las 12. Ese es un ejemplo. Eso es en la noche, algo muy, muy común. En la mañana, por ejemplo, esto aplica un poquito más en los fines de semana. Pues me levanté a las 7 de la mañana. Muy bien, te despertaste a las 7 de la mañana. ¿Y a qué hora te levantaste de la cama? Pues como a las 10, doctora. Pues es que estaba en la cama y entonces pues me puse a ver lo que me quedé en la serie de anoche porque no la terminé de ver. ¿Qué quiere decir esto? Cuando pasamos un tiempo excesivo en cama, que no sea directamente porque estamos dormidos, eso hace que disminuya nuestra eficiencia de sueño. ¿En serio? Y eso hace que la percepción de nuestro sueño esté alterada porque identificamos que todo el tiempo que estuvimos en la cama, aunque no estuvimos todo el tiempo dormidos, nos altera esa percepción del sueño. Entonces es bien importante evitar el tiempo excesivo o prolongado en cama. Y lo que les voy a decir, lo he mencionado anteriormente, es la cama o el dormitorio es un espacio sagrado para que todos podamos descansar de la mejor manera en donde vamos a dormir y actividad sexual. Listo. Esas son las dos actividades en la cama, así es. No se come, no se está viendo videos, no te pones a pintarte las uñas, o sea, hay que pararte y empezar tus actividades. Así es. Excelente. Ahora sí, mientras que nos vamos a corte, todavía no tenemos tiempo.
Menopausia. Antes de entrar a las alteraciones del sueño, explícanos para que lo entendamos mejor, porque hay mujeres que todavía no lo entendemos. ¿Qué es la menopausia? ¿Qué alteración presenta? La menopausia es un proceso transitorio en el cual empieza a haber una alteración endocrina de las hormonas y metabólica también. Y a nivel del sistema nervioso central existen cambios en los cuales empezamos a tener una disminución importante de hormonas sexuales femeninas. ¿Qué son los estrógenos? Que son los estrógenos y la progesterona. Esto hace que empiecen a haber cambios físicos y psicológicos en este proceso transitorio. Esto hace que también el hecho que empecemos a tener irregularidades menstruales, empiezan a haber cambios asociados como un poco de depresión, ansiedad asociado a este periodo o proceso transitorio. Es algo que todas vamos a pasar de alguna manera y yo les digo que estemos listas para tener este proceso transitorio, va de nuevo, temporal, va de nuevo, de la mejor manera. Esto es mediante suplementación. En el caso de que ya empecemos a tener síntomas como insomnio, sofocos o bochornos o irregularidades menstruales, es decir, tenemos nuestro periodo 1 mes sí, 2 meses no, y luego sí, y luego 3 no, y luego aumento en el flujo, disminución. Esas irregularidades que empezamos a tener es importante prestarles atención y acudir con nuestro ginecólogo o nuestro especialista al respecto. ¿Qué se recomienda ahí? Pedir un perfil hormonal femenino y evaluar cómo están los parámetros de nuestras hormonas e identificar si nos estamos perfilando para la menopausia y de alguna manera, de ser necesario, y eso lo van a evaluar directamente los ginecólogos, si requieren algún tipo de reemplazo hormonal. Wow. Y por cuánto tiempo, y esto también empezamos a ver muchos cambios, Rubí, en el sueño. Sí. Tardamos más para conciliar el sueño, nuestro sueño no está siendo de manera continua, No es reparador. Nuestra percepción del sueño es un sueño como muy superficial, muy fragmentado. Despertamos más cansadas que cuando nos dormimos. Despiertan más cansadas y además que la cantidad de horas también se reduce por este tipo de situaciones que pasan las pacientes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando empecemos a identificar que estamos teniendo una cuestión de insomnio asociado a alteraciones hormonales, es importante acudir con un especialista y poner manos a la obra. Ajá. Tenemos cosas por hacer cuando estamos en ese proceso transitorio del cese de nuestra vida fértil. Bien, excelente. Ahora, este proceso de la menopausia se divide, digamos de manera ya más práctica, en 3 etapas, que es la la menopausia plena y la posmenopausia. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, Erika? La menopausia la premenopausia es cuando empezamos a tener irregularidades, tal cual. Todavía no hay un cese por completo. Hay irregularidades menstruales, alteraciones en el sueño, alteraciones metabólicas, aumento de la grasa visceral. La grasa empieza a acumularse en ciertas áreas, habitualmente más en abdomen, y eso nos hace más propensos a tener obesidad y también, como lo mencioné, diabetes e hipertensión. En la menopausia es cuando ya existe un cese por completo de los ciclos menstruales durante 12 meses consecutivos. Y la posmenopausia no hay, Rubí, es importante mencionar que no hay una fecha, un tiempo establecido cuando, ya estás en la posmenopausia. En la posmenopausia es cuando empezamos ya con un tipo de reemplazo hormonal, en el caso que así sea necesario, y también es súper importante estar evaluando densitometrías óseas. Es un estudio donde vamos a evaluar si tiene una disminución de la densidad ósea para prevenir, estoy súper adelantando, Rubí, pero todo va esto conectado, para prevenir que haya fracturas a edades mayores. Así es. Todo esto va conectado. Es un proceso evolutivo que de alguna manera podemos ir acompañándonos de nuestro especialista para hacerlo de la mejor manera posible. Excelente. Y con eso nos vamos al siguiente corte. Ahorita continuamos. Esto no se acaba hasta que se acaba. Estamos hablando acerca de los cambios y alteraciones del sueño en las diferentes etapas de la mujer. Te invito a un cafecito. Vamos al corte. Regresamos. Este término de reemplazo hormonal, ¿a qué se refiere? ¿A suplementación de hormonas
O sea, reemplazo significa suplementación de hormonas. Dan un tipo de hormonas, a veces son bioidénticas, ahí sí la verdad el especialista es más los ginecólogos para no decir algo que no debería decir, Ok. pero realmente lo que hacen es, como empiezas con signos y síntomas de deterioro que alteran tu calidad de vida, necesitamos dar otro tipo de hormonas que sustituyan este tipo de efectos. Te voy a mencionar un caso muy particular. Era una joven de 42 años de edad que empezó con ciertos cambios menstruales. Muy joven. Muy joven, 42. exactamente, muy joven. Y es la Ah. premenopausia. Se le hace un perfil hormonal, identifican que tiene disminución de las hormonas sexuales femeninas y al mismo tiempo, en este caso de esta paciente, debutó con una cuestión de ansiedad. Entonces, empiezas a indagar desde dónde viene la ansiedad o por qué la detonó, y habitualmente no estamos tan familiarizados con alguien de esa edad con ansiedad que tú pienses que es por una premenopausia. Me explico. Wow, Empezamos sí, a identificar sí. otro tipo de factores detonantes, pero no es lo No piensas primero, que es una no premenopausia. en un inicio. Ajá. Entonces, cuando empiezas a indagar más detalladamente, porque deben de saber que la cuestión del insomnio es todo un arte. Ah, En verdad imagino. parece que es algo muy sencillo, que solamente damos un medicamento y listo, y no es así. No, Implican muchos cambios, factores. implican muchos factores, incluso en condiciones, aunque el paciente tenga las condiciones óptimas, muy buena palabra, las condiciones óptimas para dormir, puede tener insomnio. Wow. Estos pacientes, ahorita lo voy a conectar, estos pacientes desarrollan un tipo de personalidad como más perfeccionista, en ocasiones un poco obsesiva, de cumplir con ciertos horarios, ciertas actividades, y eso les genera el querer tener mucho control. Es correcto. Del sueño. Entonces, aquí no aplica la fuerza de voluntad que hay que implicarle al sueño para podernos dormir. No, o sea, eso lo podemos aplicar en una dieta. Muy bien, ahí vamos. Regresamos, estamos a través de Contacto 1190 y está bien interesante el tema porque hoy hablamos de los cambios y alteraciones del sueño en las diferentes etapas de la mujer. Y me llama mucho la atención esto que estaba comentando la doctora, porque ya entramos a la etapa de lo que es la menopausia y la premenopausia plena y la posmenopausia. Y lo dijo ahorita la doctora, lo dijiste y me gustó mucho esta parte de no se trata nada más de una pastilla, no se trata nada más de verlo de manera aislada. Hay muchas, incluso entra la salud mental. Totalmente. En las alteraciones del sueño. Si una mujer es muy perfeccionista, muy preocupona, se autoexige demasiado y está queriendo controlar todo, poco va a poder descansar. Entonces, es importante que entendamos que somos un ente con diferentes etapas y diferentes facetas. La salud mental también vale la pena checarla, cuidarla y que no sea un factor para que te esté alterando tu sueño. Eso es indispensable, es como lo que pudiéramos decir, tener como un cuidado de nuestra salud mental es como canasta básica. Exactamente. Así de simple, es como canasta básica. Muy de acuerdo. Yo le recomiendo mucho a mis pacientes, con mucho respeto y siempre y cuando ellos tengan la apertura en decir que si ellos van con un psicólogo o un psiquiatra, ¿por qué recomiendo a mis colegas? Porque es súper sanador. Sí. Todo influye, entonces todo influye, todo aporta, todo nos puede ayudar a mejorar nuestra calidad de sueño. Y si eso implica, estén dispuestos a hacerlo, a vivir esa experiencia de tener una terapia, porque sí nos aporta, sobre todo en los pacientes con insomnio, en pacientes con insomnio asociado a una menopausia, ¿sí? O premenopausia, es súper importante. Ya hablamos de ver lo de la cuestión hormonal y que hay quien nos suplemente y nos asesore un ginecólogo como tal, pero también la cuestión mental, o sea, es importante tener un seguimiento, un acompañamiento, una terapia cognitivo-conductual en el caso de que aplique, para identificar cuáles son esos anclajes que tenemos muy arraigados que fortalecen y perpetúan nuestro insomnio. O sea, es un tema tan profundo lo de insomnio y tan integral que es bien importante prestar atención en las particularidades de cada paciente. No hay recetas universales, no hay recetas generalizadas, no todo se aplica a todo, no todos responden igual a los mismos medicamentos, y si a alguien le funcionó está muy bien y que esté asesorado y cuidado, pero no a todos les tiene que funcionar igual. Antes que empezar con un medicamento para que el paciente duerma
o se desconecte, como me dicen los pacientes, es importante indagar de manera como una gestión emocional desde dónde proviene el insomnio. Wow. Y es lo mismo que dijimos al principio, cada quien tiene un requerimiento personalizado según sus circunstancias emocionales, mentales, incluso en consumo de ciertos medicamentos o cierto tipo de fármacos, yo qué sé. Entonces hay que ser muy cuidadoso en esto. Sí. Ahora, volviendo a la etapa de la menopausia, ¿cuánto dura la pre? ¿Cuánto es el promedio? Porque puede ser desde unos meses hasta años. Pueden ser años. Sí. Pueden ser años. O sea, cada artículo dice cantidad de años diferente, meses diferente, no hay como una cantidad exacta, precisa pero lo que sí le puedo decir es que pueden ser entre meses a 4 o 5 años aproximadamente. 4 o 5 años de premenopausia. Sí, antes de la menopausia. Esto es muy variable, muy individualizado. Hay generalidades. Generalidades me refiero a se ha identificado que en promedio la cantidad de premenopausia pueden ser unos meses, años, un año, incluso antes, 2 años, incluso antes de la menopausia. La menopausia nos puede durar 2, 3, ¿me explico? Son años y meses que implican. El tema es individualizar al paciente, pero sí, pueden ser meses o años incluso. Ok, luego la menopausia igual y la posmenopausia. Yo te pregunto, comentaste que es cuando ya empezamos con un reemplazo hormonal. En el caso que así aplique. Ajá. Ok, pero ¿qué es un reemplazo hormonal? Un ¿Es reemplazo, una suplementación de hormonas? Yo le comentaba a Rubí que esto lo voy a decir como muy cuidadoso y muy concreto, con mucho respeto a los especialistas, doctores, a los ginecólogos que hacen esto al respecto, que hay cierto tipo de hormonas bioidénticas, así le denominan, que tienen efectos secundarios más disminuidos y tienen una buena respuesta a las pacientes a estas hormonas bioidénticas. Sin embargo, hay ciertos criterios y hay ciertos medicamentos que aplica según cada paciente. Y lo voy a manejar así como muy cuidado para que no vaya a decir algo incorrecto. Pero a veces es necesario que los pacientes consuman medicamentos o consuman hormonas bioidénticas para disminuir o aminorar todos los signos y síntomas asociados a la premenopausia o menopausia ya en esencia. Wow. Estaba escuchando por ahí a una doctora que es muy famosa en redes sociales, habla mucho de la alimentación y bueno, muy, muy famosa. Y ella hablaba de los dichosos pellets. Uh-huh. Y decía, es que la mujer necesita, ¿cómo se llama la hormona del hombre? Testosterona. Testosterona. Yo decía, ¿qué? O sea, una mujer con testosterona, con bigote y con cómo, no entiendo. En equilibrio. Ajá, pero luego decía, es que te va a ayudar para el sueño, para relajarte, deseo sexual, A ver, explícamelo, por favor. Con mucho respeto a los endocrinólogos, sí. Pero esto también repercute y pega en el sueño. Todo influye en el sueño, todas las hormonas repercuten en el sueño. Ajá. Porque el sueño es un proceso universal, fisiológico, reversible que todo ser humano tiene que vivir. Entonces, todas las hormonas tienen que ver en el sueño. Algunas son para estimularnos a la vigilia, que es para estar despiertos, y algunas hormonas son para que empecemos con el sueño, que sea nuestro sueño de manera continua, que se nos disminuya la temperatura corporal para dormir mejor, que sea más profundo. Sí. Todas influyen, o sea, si empezamos a hablar, por ejemplo, de hormonas tiroideas, pues claro, una persona que tenga un aumento de las hormonas tiroideas, pues va a tener problemas para conciliar el sueño. Uh-huh. O sea, todas las hormonas influyen, es importante tener un tema con esto. En cuanto a la testosterona, sí, se sabe, con mucho respeto, se sabe que esta hormona sí incrementa el aumento de la libido, el deseo sexual, y también puede tener una mejoría en nuestra calidad de sueño, pero tiene que ser monitoreada, tiene que ser supervisada y tiene que ser de manera individual en cada paciente. ¿Por un endocrinólogo? Endocrinólogo, ginecólogo. ¿Un especialista del sueño también lo puede verificar? Principalmente, no, ahí sí voy a ser más cuidado. Principalmente es una ginecólogo o un endocrinólogo. Principalmente, perfecto. Sí. Para que sepan exactamente con quién ir. Sí. Muy bien. Ahora, en esta posmenopausia, ¿cómo? Porque yo he sabido mucho de viejitos, güey, con todo mi respeto y cariño, claro, se dice viejitos, pero son personas juventud acumulada. Exacto, juventud de la tercera edad, en donde se levantan bien temprano. Sí. Yo no conozco a una persona mayor, arriba de 60, 70, que se levante tarde. No, a las 5 de la mañana ya andan arriba y dices... ¿Y se duermen?
bien temprano también. Entonces, a ver, en esta parte de la vida también hay una alteración. Claro, ahí. esa es la naturaleza, esa es como la fisiología natural de un adulto mayor Sí. o un joven acumulado. Este tipo de personas, lo que sucede es que su tiempo total del sueño se reduce. La cantidad de hormona melatonina que tienen estos pacientes está bien reducida, entonces ellos su tiempo total del sueño es más corto. No solo la percepción, sino su tipo de sueño es más superficial. Puede haber más fragmentaciones y ellos tienen un poquito más la percepción de que no es tan reparador su sueño. Pero esa es una fisiología natural, para allá vamos todos. ¿Qué es importante? Y otra cosa bien importante, se desfasa. Hay algo que se llama adelanto de fase en los adultos mayores. Ellos se levantan a las 4 o 5 de la mañana y ellos se duermen a las 8 o 9 de la noche. Ya están bien dormidos a las 9 de la noche, ya están desvelados a las 9. Se duermen a las 8 de la noche. ¿Qué es importante? Mantener a nuestros adultos mayores como muy activos, que siempre activos con cuidado, que no estén en una condición de riesgo, es importante mencionarlo, pero que ellos estén activos mentalmente, físicamente y dentro, que los hagamos sentir incluidos en nuestra dinámica familiar. Es súper importante que tengamos esta dinámica familiar con ellos. Sí. Ellos llevan otra velocidad y está espectacular y está muy bien, pero es importante la inclusión de todo ser humano y en particular de los adultos mayores en nuestra dinámica familiar. De hecho, eso que estás mencionando es sumamente importante porque muchos adultos mayores, incluso estando en casa, estando con la familia, se deprimen porque ya son excluidos de las actividades. Hay un aislamiento social. Sí, hay un aislamiento dentro social. de la misma casa están los nietos y están los hijos y está cada quien en su rol, en su rollo, y ahí está el papá, la mamá, como un sillón, como un mueble, como una silla. No hay esa interacción y esa convivencia, y eso genera realmente una depresión muy fuerte que parece exagerado, pero los puede llevar a la muerte. Totalmente, entran en una situación, en un estado depresivo cuando no hay una sana dinámica familiar por múltiples factores, por trabajo, doctora, no tengo el tiempo, y entran otras cuestiones sociales que afectan un poco a nuestro adulto mayor. Pero ¿qué sí podemos hacer ahorita? Por ejemplo, los adultos ahorita jóvenes, ¿qué podemos hacer ahorita? Trabajar en todo lo que tenemos que hacer físicamente, mentalmente, laboralmente, socialmente, para tener un sano envejecimiento, que seamos muy autosuficientes. Wow. Ser un adulto mayor autosuficiente te abre las puertas para mucha independencia de manera social. Obviamente en comunidad, es importante mencionar esto, estando en comunidad, pero vas a ser autosuficiente. ¿Cuándo trabajamos para tener una adultez con autosuficiencia? Desde ahorita. Desde ya. Desde ya. Hoy ya es tiempo de empezar con esto. Entonces, ¿y qué tiene que ver eso? Dormir bien. Es súper importante dormir bien desde ahorita, no mañana, no cuando me muera, no, es ahorita, porque es una prioridad el dormir. Es la tercera parte de nuestra vida. Sí. Póngase a pensar, 24 horas, 8, tengo que dormir por necesidad. Entonces, la tercera parte de nuestra vida nos la pasamos durmiendo. Totalmente. Doctora, recomendaciones puntuales para las mujeres. Hablamos de estos 3 momentos de vida, que es desde que llega la menarca, la primera menstruación, la etapa reproductiva y la etapa o las etapas de la menopausia. ¿Cuáles serían las recomendaciones puntuales para estos momentos? Actividad física de manera regular, en donde tengamos una exposición solar al día de al menos 2 horas durante el día, cuidando los tiempos de exposición solar. Es importante con esto. Esto quiere decir, antes de las 10 de la mañana y después de las 5 de la tarde, quitando este amplio rango de horas para no tener un daño directamente en la piel. Entonces dije, actividad física regular, exposición solar 2 horas al día, suplementación en caso de ser necesario. Hay que estar cuantificando, no de manera periódica cada mes, pero al menos una vez al año, cuantificar la vitamina D en sangre, porque como no estamos tan expuestos a la luz solar, tenemos una deficiencia de vitamina D y eso nos altera también el sueño, fatiga, cansancio, sensación como un poco de tristeza, apatía. Ajá. Entonces, cuantificación de vitamina D. 4, evitar la sobreestimulación de pantallas, elegir ser muy selectivos en lo que consumimos previo al dormir, tanto auditivamente como visualmente, porque sí altera o sí distorsiona nuestra calidad de sueño. Y 5, por decir solamente 5, es súper importante que tengamos ya dinámicas bien habituadas tanto en la noche como en la mañana
bueno, principalmente la noche, para prepararnos para dormir. Ajá. Darnos como una hora de cariñito en la que empezamos a disminuir la cantidad de luz a la que estamos expuesta en casa. Podemos tomar un té de manera, un té, por ejemplo, voy a mencionar té de valeriana, una hora antes, previo al dormir. Todos esos hábitos de relajación, meditación, meditaciones guiadas nos pueden ayudar bastante bien. Perfecto. Para Redes tener, sociales, doctora. claro que sí, en doctora Erika Grajales, en Medicina de Sueño, también me pueden encontrar en Instagram, en Facebook. Claro, muchísimas gracias, doctora, por todas estas A recomendaciones. ti, Ruby, muchísimas gracias. Y que nos quede claro qué pasa en nuestra vida, sobre todo de las mujeres, con esas alteraciones del sueño. Esperemos que haya encontrado muchas respuestas, ayúdenos a compartir. Gracias a nombre del equipo, por supuesto, Paco Medina, Dani en apoyo producción, Alejandro Rojas y una servidora. Y nos vemos y escuchamos mañana en punto de las 10, porque te invito un cafecito. Cuídase mucho, quiérase más. Hasta pronto. Salud.